¿Me Bien. escucha, Juan Carlos? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Tenemos el honor de hoy de tener a profesor Rubén Ángel Sierra Gutiérrez, que es hipnoterapeuta clínico y nos va a explicar el tema de la espiral del adiestramiento mental con hipnosis límbica. Sí, sí, correcto. Bueno, entonces ya empezamos, ya me la pusieron más cómoda. Doble Bueno, clic pues, acá para que se amplíe. pues ya, si todos me están viendo, qué gusto me da. Después de muchos años de estar dando terapia con hipnosis y después de haber aprendido hasta la hipnosis teatral, aprendí de todos. Y luego aprendí las técnicas. Una en los años 80, un médico me dijo, oye, ¿por qué no aprendes la hipnosis ericksoniana? Me metí a la hipnosis ericksoniana, pero a fondo. Y, y en Argentina estaba surgiendo una muy interesante, que es la cognitiva conductual, que la daba un médico, Isaac, y hay gente que la maneja, hipnosis conectiva conductual, cognitiva conductual. Ahí se los dejo de tarea a los de Argentina porque son muy buenos los que la manejan allá. Bueno, yo seguí, pero un día una psicóloga me hizo una propuesta. Me dice, ¿por qué no creas un método propio? Si ya conoces muchas maneras de hacer hipnosis, ¿por qué no haces un método propio? Y pues me quedó la espinita, entonces empecé a interesarme en el cerebro, lo anatómico, para poder encontrar qué es lo que pasa en el cerebro con la hipnosis, porque esa explicación nadie la daba, bien no la daban. Entonces yo me di cuenta por un comentario que me hizo Horacio Ruiz, que es uno de los mejores del mundo, pero reconocidísimo, se lo recomiendo. Bueno, pues Horacio Ruiz me decía, tenemos que estudiar más a fondo la amígdala cerebral. Y con eso detonó todo, porque yo me metí a estudiar la amígdala y estudiar todo el sistema límbico, pero además los otros sistemas que el ser humano tiene, porque en la hipnosis interviene todo. Entonces había que conocer qué pasa en el ser humano cuando manejamos esto con hipnosis. Y por ahí estuvo Gabriel García Torres, que me debe estar escuchando en este grupo, que mucho me ayudó, porque hacer un método ya científico son palabras mayores, es la verdad. Y había que profundizar y encontrar, bueno, ya conocemos bien el sistema límbico, ahora vamos a ver cómo nosotros con la hipnosis podemos gestionar las funciones del sistema límbico. Bueno, esto es como la introducción. Con el permiso de ustedes, empezamos. Pasamos a la siguiente explicación. Ahora le estamos dando clic a esto y no está. Ahí va, muy bien. La reprogramación se lleva a cabo en 12 sesiones, es lo que fui diseñando para irle dando forma, al final de las cuales las personas participantes logran la autohipnosis, con la que se reforzarán su bienestar logrado. Cuando nosotros gestionamos funciones hipnóticas, en realidad estamos propiciando una autohipnosis en la persona. Cada sesión se inicia invitando a los participantes a relajarse, utilizando la sugestión. La palabra sugestión la debemos tener muy presente porque tiene que ver siempre en todo lo que tenga que ver con la hipnosis, y logrando la imaginación creativa de estos. Así se llega a un estado entre el sueño y la vigilia, que se induce el trance mediante imágenes positivas, recreativas, oníricas. Y parece que es como un sueño que se va profundizando, logrando un mayor grado de trance y un abatimiento de las defensas del yo, que hace que la persona logre mejoría de acuerdo a lo que ella se ha propuesto en estado lúcido. Muy bien. Entonces, continuamos. La metodología. Esta ponencia tiene como propósito tocar algunos puntos finos
de la hipnosis: la hipnoterapia, la hipnosis clínica y la demostrativa. Aquí entran todas. No la vamos a dividir entre la teatral y la clínica y la demostrativa y la pedagógica, porque son tonterías. Tampoco vamos a andar buscando, esta se llama así. Por ejemplo, hay una que yo no oigo que mencionan mucho, que se llama método Dave Bellman, una maravilla. La hizo un médico americano, pero extraordinaria. Ese consistía en abatir los puntos. Dice, si lograr algo lo hago con el punto 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10, podemos saltarnos del 1, brincarnos al 3, del 3 al 5, del 5 al 7, del 7 al 9 y ahí llegamos. Abatiendo los puntos. Ese se llama método Dave Bellman. Entonces vamos a analizar que con el sistema límbico todas las hipnosis tienen que ver con el sistema límbico. Ahora, el que está estudiando hipnosis tiene que aprender esto que voy a explicar, cómo gestionar las funciones del sistema límbico. Ahí está la clave. Yo he platicado con médicos, neurólogos, y le digo, usted conoce los componentes, toda la anatomía, muy bien. ¿Cómo una persona puede gestionar las funciones? Y no saben. Aunque sean especialistas en neurología, no saben gestionar funciones. Y en cambio los hipnotistas sí sabemos, porque hemos encontrado procedimientos para manejar la mente, tanto la mente consciente como la inconsciente. Entonces, se llama la espiral del adiestramiento mental con hipnosis límbica. Es un método de 5 pasos que hace que la gestión de las funciones de los componentes del sistema límbico, de manera que usando los mismos recursos mentales del paciente se resuelve la diferente problemática de vida que la persona tenga. Esto es de manera sana y natural, además de permanente y efectiva. Mucha gente pregunta si la hipnosis es efectiva. Le digo, claro que es efectiva. La mente aquí es aprender a usar la mente. Es como una computadora, como una laptop. Me dan una laptop que es una maravilla, tiene tanto disco duro, tantos megas y tanto memoria RAM. Sí, pero ¿de qué me sirve si yo no la sé usar? Entonces tenemos que aprender a usar la computadora. Esto es igual con la mente de una persona. Nosotros que estamos en la hipnosis y en la psicología, ¿verdad, Maru? Tenemos que aprender a usar la mente, porque usando la mente vamos a resolver la problemática. ¿Estás de acuerdo, Juan? ¿Te parece bien? Seguimos. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Si hay alguna observación, la pueden hacer al terminar, escriban y todo. Me gustaría incluso que ustedes propusieran algunas preguntas que nos van a servir a todos, entrados ya metidos en este tema. La hipnosis es una técnica terapéutica que lleva a un estado alternativo de conciencia que dirige a la persona a contactar con sus propios recursos. Esto es muy interesante porque resulta que nosotros podemos usar la mente para resolver nuestros problemas. A muchas personas, cuando se los explicamos, le parece como una fantasía. Pero voy a poner un ejemplo. Si yo me quiero quitar un dolor de cabeza, bien sencillo, hago una hiperventilación y se me quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en la hiperventilación estamos ingresando mayor cantidad de oxígeno y una de las funciones del oxígeno es curativa. Entonces, con una hiperventilación quito dolor de cabeza. Muy bien. Ahora bien, tengo un dolor, me puedo quitar el dolor porque el dolor está funcionando en el sistema límbico. Entonces yo aprendo a gestionar las funciones. Como el dolor es una señal, yo aprendo a controlar la señal
que le llaman, los médicos le llaman el umbral del dolor. Entonces yo aprendo a subirlo, a bajar el umbral con la técnica de hipnosis. ¿Y cuál es la técnica de hipnosis? La técnica de hipnosis es con lenguaje hipnótico, la que quieras usar, pero que tenga los componentes del lenguaje hipnótico. Entonces la clave reside en que en el inconsciente encontremos habilidades que creíamos inaccesibles. Entonces con esto yo creo que queda claro por qué funciona la hipnosis. Ahí, yo propongo 7 palabras que hacen que una persona pueda ir a trance hipnótico. Se pueden manejar con diferente enfoque, con música de fondo, sin música de fondo, con oraciones completas o con simplemente palabras, nada más. Pero entonces vamos a mencionar 7 palabras que, por ejemplo, inducen a un trance. Ahí va la primera, mientras. La segunda, poco a poco. La tercera, cuando. La cuarta, primero. Segundo. La quinta, a medida que. La sexta, más y más. Y la séptima, y. ¿Cómo se hace? Se construye una pequeña oración o frase con estas palabras. Estas palabras producen efecto hipnótico automáticamente. Y vamos a ir descubriendo cómo funciona bien el consciente y luego cómo funciona bien el inconsciente. Si nosotros ya tenemos claro esos 2 aspectos, entonces va a resultar más fácil manejar la hipnosis. Muy bien, ¿por qué sí funciona la hipnosis? La hipnosis funciona porque se hace una combinación entre el consciente y el subconsciente. Y empezamos a trabajar de manera leve con el consciente. Después vamos avanzando y llegamos que también tenemos un poco de consciente y ya un poco de inconsciente o de subconsciente, como le llaman a algunos. Y después seguimos avanzando y entramos a nivel profundo. En el nivel profundo es poca, muy poca la participación del consciente y mucha participación del subconsciente. ¿Por qué poca la participación del consciente? Porque resulta que la persona me sigue escuchando y lo que digo lo está entendiendo y lo está entendiendo y me sirve para provocar los famosos anclajes que se van a ir directamente al inconsciente. Y ahí el asunto funciona, porque ya en nivel profundo también es válido lograr entrar a trance hipnótico. Porque la sugestión, la gente cree que la sugestión es un engaño. Y yo siempre le he preguntado a mucha gente, ¿qué opina de la sugestión? Bueno, la sugestión te hacen creer una cosa, pero que no es cierto, esa no es la definición de la sugestión. La sugestión es un recurso que todos los seres humanos tenemos para crear o recrear situaciones, hacer cambios, producir efectos. Por ejemplo, con sugestión podemos producir hambre. Con sugestión podemos producir sueño, con sugestión podemos producir alegría, con sugestión podemos quitar dolor, con sugestión podemos aprender más, podemos convertir a un niño flojito en un niño estudioso, usando la sugestión. Por eso es un reto para todos los que están dedicados a la hipnosis, es un reto aprender a usar la sugestión. Primero, conocer realmente qué es la sugestión. Y segundo, cómo la voy a usar. Ahí está la clave. Es bien sabido por todos los que nos dedicamos a este campo que la sugestión es una herramienta útil en general cuando se usa la hipnosis. La hipnosis y la sugestión van de la mano. ¿Qué es la hipnosis? Yo sé que ustedes, todos los que están aquí, ya saben qué es la hipnosis
y dice, nos va a explicar algo que ya sabemos. No, es bueno oír opiniones. La hipnosis es un recurso que todos tenemos para crear situaciones a nuestro favor, y que la hipnosis es una herramienta fantástica que nos ayuda a usar el consciente y el inconsciente a nuestro favor siempre, y que podemos establecer las famosas conexiones con uno de los componentes del sistema límbico. Podemos lograr comunicación del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Yo me puedo imaginar un paisaje muy bonito. Bueno, me imagino ese paisaje. Esto lo estoy haciendo con el hemisferio derecho. Ahora lo quiero mandar al hemisferio izquierdo, porque además lo quiero tener ahí, porque lo voy a ir pintando. Entonces quiero que mi mente esté hasta con lujo de detalles ese paisaje. Entonces yo lo empiezo a visualizar y lo empiezo a grabar, empiezo a detallar, empiezo a medir, empiezo a usar recursos del hemisferio izquierdo, la medición y todo el razonamiento. Todo eso ya son funciones del hemisferio izquierdo, y entonces al mismo tiempo usé el derecho y conecté con el izquierdo, y estoy usando mi mente de una manera ya fuera de lo común. Este es un pequeño ejemplo que les doy para que se den cuenta que la hipnosis tiene tantas aplicaciones que no nos alcanza la vida para aprender, porque apenas estamos en pañales. Yo hace 15, 20 años, cuando hablábamos de lo que se podía de la hipnosis, en primer lugar la gente no nos creía. En segundo, parecía una fantasía, parecía como un autoengaño, o parecía debilidad mental. Mucha gente es que es débil mental, por eso lo hipnotizan. Y no sabíamos hablar de el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la amígdala, el septo, el cíngulo. No sabíamos nada de eso, ni siquiera qué funciones tenían. Entonces no podíamos explicar bien a bien lo que es la hipnosis, pero ahora que ya sabemos los componentes y ya sabemos los sistemas que el ser humano tiene y cómo se relacionan los sistemas uno con otro, bueno, pues nos está resultando muy fácil. Realmente esto está resultando fácil. Bueno, entonces ya aquí tenemos la espiral del adiestramiento mental. ¿Y cuáles son los componentes de este método? Son 5 componentes. El primero, líneas de pensamiento. El segundo, oír las indicaciones. El tercero, imaginar la propuesta. El cuarto, sentir la propuesta. El quinto, decidir y hacer. Y eso son pasos. Y los que tienen mucha experiencia con la inducción hipnótica y todo eso, se dan cuenta que normalmente ya los han usado, pero no sabían bien a bien que podían quedar así concatenados, de manera que esto pudiera funcionar y que provocara un estado hipnótico, el que uno quiera. Puede ser ligero, medio, profundo, puede ser con esta técnica, con esta otra, con esta, puede ser con las manos, puede ser con la energía, puede ser con la voz, puede ser con la mirada, puede ser con los sentimientos. En fin, hay muchas maneras. Vamos a presentarlo en forma de espiral. ¿Por qué? Me preguntaban, ¿por qué le das el nombre de la espiral? ¿Cuál es el sentido que tenga que esto sea la espiral del adiestramiento mental con hipnosis límbica? Es bien sencillo. Es una espiral porque va a funcionar girando, 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 va bajando y va subiendo. Y cuando sube, está abarcando todos los componentes que hemos mencionado como una espiral. Esa es una gran razón. La otra razón es que la hipnosis siempre está representada en forma de espiral. Ustedes vean imágenes de hipnosis por todos lados y la ven como una espiral,
Y bueno, entonces siguiendo este procedimiento del el manejo hacia la derecha de la espiral en forma de círculo, empezamos haciendo las líneas de pensamiento. ¿Por qué le llamo líneas de pensamiento? Porque todos los seres humanos somos inteligentes y nuestro trabajo es pensar. ¿Y cómo podemos concretar lo que pensamos en una línea? Es una línea de pensamiento que no es tan larga. Yo quiero lograr esto, yo quiero dormir, yo quiero ir a comer bien, yo quiero bajar de peso, yo quiero mejorar mi carácter, yo quiero el verbo, el predicado, todo, una línea de pensamiento. Entonces hay que definir qué pensamientos voy a usar. De ahí los voy a pensar tan fuerte que los puedo decir o simplemente con la mente los puedo oír. Porque también se puede, que aunque yo no hable, estoy escuchando lo que estoy pensando. Y después de oír, empiezo a activar la imaginación, se abre la imaginación. Es otro recurso que tenemos y que tenemos que aprender a usar mucho, porque la imaginación nos va a resolver tantas cosas de nuestra vida, pero tenemos que aprender a usarla. Entonces yo practico con los pacientes o con los alumnos de la universidad cómo aprender a usar la imaginación. Bien fácil. Imagina una playa y descríbela. Y cada quien imagina la playa y se da uno cuenta que cada uno la dice de manera diferente. Y es una maravilla cómo la imaginación del ser humano es algo grandioso. Muy bien, imaginar. Y puedo imaginar una playa, pero luego puedo imaginar un bosque. Puedo imaginar un paisaje lejano, cercano, en fin, lo que uno quiera. Puedo imaginar, si soy gordito, ahora me voy a imaginar cómo estoy bien delgado, cómo he bajado de peso y me imagino cómo me veo. Y me veo bien y me agrada cómo me veo. Bueno, perfecto. Entonces ya me imaginé. Ahora, ¿qué voy a sentir? Voy a empezar a sentir emociones, entusiasmo, alegría, todo lo que sea bonito, me siento contento, me siento feliz, tengo unas emociones muy bonitas que me motivan para decidir, para hacer. Y ahí es donde el ser humano, usando la mente, logra producir los cambios que quiera. Quiero bajar de peso, perfecto, programo con este procedimiento mi mente y entonces mi mente ya dirige toda la operación, ya hago la corrección, me empiezo a comer una comida tipo mediterráneo que dicen los especialistas que es la mejor alimentación del mundo, es la dieta del Mediterráneo. Yo estoy de acuerdo completamente. ¿Por qué? Porque la dieta del Mediterráneo es una bonita combinación de proteína con vegetales que cubren todo lo que yo necesito y también lleva su carga de carbohidratos. Entonces tengo la proteína, tengo los demás elementos, tengo los carbohidratos para la energía cinética, entonces estoy completo, puedo bajar de peso y tengo una alimentación correcta, adecuada y en la cantidad que conviene. Yo la recomiendo mucho, pero no, bueno, cada quien su modo, como le guste a uno. Entonces, la hipnosis, los que practicamos la hipnosis, pues llega el momento que termina por fascinarnos, porque nos parece extraordinariamente útil en la vida. Y aquí pongo unas imágenes de personas que yo hipnotizo. Puedo hipnotizar a una persona de pie, la puedo hipnotizar sentada, acostada, en la calle, en el parque, en el diván, donde sea. Simplemente usando la técnica logro producir el trance hipnótico usando el método que le guste a cada quien. ¿Cómo hacer una sesión de hipnoterapia completa de 1 hora?
les voy a decir, bueno, cómo lo hago yo y es una propuesta. Primer paso, la inducción. Después de conocer toda la problemática, lo que vamos a tratar y todo, usamos ya nuestro lenguaje hipnótico, la técnica que se quiera usar y hacemos el primer paso que se llama la inducción. Después de que vemos que la persona ya dio ese paso de entrar en trance, entonces la tarea es buscar el manejo de niveles, profundizar. Hay recomendaciones muy acertadas por ejemplo, de Milton Erickson. A Milton Erickson le gustaba trabajar en trance ligero y a él casi no le gustaba el trance profundo ni el medio, porque él no usaba fenómenos hipnóticos. Él usaba líneas de pensamiento para provocar los cambios. Como él era psiquiatra, entonces pues él tenía claro lo que se tenía que lograr, cómo una persona va a mejorar. Entonces él no quería usar trance profundo, usaba trance ligero. Bueno, pero los que manejamos de todo, entonces sí tenemos que manejar el otro nivel para que en cada nivel vamos logrando cosas diferentes. Lo que se logra en nivel ligero a veces no se logra en nivel medio ni en trance profundo. Entonces, el conocer el valor de cada nivel ha sido para mí maravilloso, porque entonces uno ya sabe, aquí lo voy a profundizar y voy a provocar esto. Aquí lo medio despierto para estar en trance medio. Aquí en trance ligero. Por ejemplo, con los niños. Con los niños es mejor trabajar siempre en trance ligero, porque el niño es muy receptivo, el niño tiene en su mente la voz de autoridad bien grabada, y si uno sabe manejar el lenguaje, puede uno provocar las respuestas y la solución de la problemática de los niños. Entonces yo les sugiero que se aprendan a manejar esos 4 puntos: la inducción, profundizar, luego formular sugestiones. En formular sugestiones se usa mucho la técnica de la programación poshipnótica, porque ahí voy a proponerle la línea de pensamiento, que es lo que la persona está pidiendo que hay que hacer. Entonces yo voy a aprender a formular sugestiones, y se llama así porque se usa la sugestión como herramienta, que la sugestión es una gran herramienta humana. Entonces, bueno, pues vamos a usarla, no nos vamos a quedar. A mí me preocupa mucho que las universidades, en la carrera de psicología y en la carrera de psiquiatría, los maestros se dedican a trabajar únicamente con el consciente. Hagan de cuenta que el inconsciente no existe, o si existe, quién sabe cómo es que funciona, o quién sabe cómo se opera, y eso no. Por ejemplo, yo veo en la carrera de medicina, los médicos maestros son muy prepotentes con los alumnos, por lo regular, por lo menos aquí en México así es como una constante. Los presionan, les exigen, los abruman. Y en la carrera de psicología, los maestros siguen todavía casados con Freud. Entonces uno dice, pero ya ese cuate ya no está. Hay que aprender a usar más recursos que en ese momento él no sabía ni los conoció, pero nosotros sí. Entonces nosotros ya tenemos que evolucionar, no solo estar haciendo psicoanálisis, hay que usar otras herramientas, hay que enseñarle al psicólogo a resolver problemas, no solamente a conocerlos y analizarlos, no. Hay que aprender técnicas, y ahí es donde entra mucho la de formular sugestiones. Bueno, pasado, no quiero ser tan amplio porque yo me puedo pasar horas y horas hablando de esto y profundizar más, pero pues se trata de ir siguiendo una secuencia.
Entonces, luego también hay que preparar la salida del trance. En la salida del trance es la gran oportunidad que tenemos para provocarle un efecto que se llama metanoia. Es un efecto que significa cambio de mentalidad. Si una persona tiene muy baja autoestima, muy inseguro, muy inestable, muy miedoso, muy de todo eso, y es su característica. Bueno, pues entonces yo con la metanoia le voy a provocar cambio de mentalidad y le resuelvo el problema. Y se lo resuelvo porque lo programo bien para que tenga una vida diferente, nueva. Y ya sale del trance. Entonces, cuando sale del trance, uno le hace las preguntas claves. No que él evalúe el ejercicio, porque no sirve la evaluación del paciente o del sujeto o del cliente, como dicen algunos, no. Lo que sirve es la información que a mí me interesa saber cómo se encuentra. ¿Está bien relajado? Sí. Si está relajado, quiere decir que lo liberé de tensiones. Entonces, él no me lo va a explicar así, pero yo sí lo voy a saber entender. La persona bien relajado, muy tranquilo, de buen humor, se siente seguro, se le cambia el semblante, camina diferente, empieza a actuar de otra manera. Entonces yo ahí me doy cuenta que sí hay la metanoia, que yo es la que estaba buscando, el cambio de mentalidad. No es suficiente una sesión. El que crea que con una sesión ya está todo, se equivoca, porque esto no es una varita mágica, no, es una gran herramienta, pero nunca le vamos a decir varita mágica. Si una persona fuma mucho, pues tenemos que provocarle aversión al tabaco, porque si no va a seguir fumando porque está muy arraigado, muy anclado en su mente el tabaquismo y forma parte hasta de hábitos y demás, y ha generado hasta creencias erróneas como la dependencia y cosas así, que son falsas, pero está complicado. Entonces, con la hipnosis podemos provocar aversión, podemos provocar propósitos, podemos hacer que la persona tome la decisión de cambio. A partir de este momento he dejado de fumar y me siento feliz. Y respiro y me siento muy bien y alegre y estoy contento, feliz. Entonces vamos a hacer una cantidad de anclajes que le van a cambiar la vida a la persona. El que no crea esto que estoy explicando, quiere decir que todavía no le ha entendido al tema. Yo eso siempre a los alumnos de psicología se los platico. Si tienen preguntas, si quieren, hago la pregunta, ¿ustedes creen que estoy exagerando? Algunos me dicen, sí, un poco. Explíqueme en qué estoy exagerando. A ver, para porque nada. No se trata de, mande, no se trata de criticar lo que no se sabe, se trata de aprender herramientas y cosas nuevas que no nos las han enseñado. Ojalá esto lo hubiéramos aprendido todos nosotros de niños, porque ahorita quién sabe dónde estuviéramos. Muy bien, entonces siguiente punto, no olvidar la entrevista previa. En la entrevista previa hay que oír al paciente lo que quiere decir, lo que quiere pedir. Son las dos cosas. Luego, la explicación en qué consiste este proceso terapéutico. Si nosotros no le explicamos al paciente cuáles son los pasos del proceso terapéutico, va a estar siempre a la expectativa y va a estar siempre dudando. Ojalá, puede ser, tal vez, quién sabe. Entonces hay que explicar en qué consiste el proceso terapéutico. Después, yo acostumbro darle mucha información porque ahora todo el mundo es experto de todos los temas. Si hablamos ahorita de una epidemia, todos van a dar buenas opiniones. Son expertos en epidemias. Pero cuando hay inundación, todos son expertos en inundación. Entonces, mejor, pues hay que darle información en lugar de que la busquen aquí, allá y allá. Mejor yo se la doy. Este proceso terapéutico va a seguir así, 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 y estos pasos vamos a dar. Después
hacemos ejercicios que se llaman instrucciones. En esos ejercicios de instrucciones podemos incluso hipnotizar sin que se den cuenta. Le voy a dar unas instrucciones al inconsciente, cierre los ojos. Y le empiezo a dar instrucciones, se las pongo, las está recibiendo como instrucciones, pues ya lo metí a trance hipnótico y ahí quedan ya bien ancladas, bien puestas en orden y todo eso, y funciona muy bien. Y después hacer un calendario de sesiones para que la persona tenga el propósito de seguir lo que se llama el proceso. Cuando atiendo a abogados me entienden muy bien, le digo, esto es un proceso. Usted sabe lo que es un proceso. Y se ríen, claro, porque eso es de un abogado, los procesos jurídicos. Pero en los médicos también los procesos clínicos, en psicología los procesos psicológicos, etcétera. Entonces, bueno, pues hablamos de la mente inconsciente. La mente inconsciente se ve como aquella parte de la persona donde se reservan las experiencias adquiridas a través de la vida. Son evidencias de las funciones inconscientes. Puedo procesar la información de forma simbólica, metafórica, que la mente consciente. El paciente aprende mediante sus propios esfuerzos. Su reeducación es necesariamente dentro de los términos de experiencia del paciente, sus comprensiones, recuerdos, actitudes, ideas. Con esto quiere decir que no hay que exagerar. Vamos a decir algo que es como medir al paciente. Esto que se lo voy a explicar, ¿me lo va a entender así? O mejor lo hago sencillito, como dicen los argentinos. Como dicen los argentinos, sencillito. Muy bien, pues así hay que hacerlo. Lo complicado cuesta más trabajo enseñarlo. Los resultados o efectos de la hipnoterapia son duraderos y más si son reforzados por otros métodos psicoterapéuticos, usando el consciente, de manera que una hipnoterapia efectiva debe ser convincente también a nivel del inconsciente. Había un maestro, ahorita no recuerdo su nombre, pero que decía, antes de hipnotizarlo, convéncelo, dale todo el proceso. Si a nivel consciente está convencido, ya el asunto está facilito. Y tiene mucha razón. Yo a lo largo de los años, con tantos pacientes que atiendo, a veces he llegado a atender en un día hasta 12 personas en sesiones de 1 hora. Termina uno como flotando, pero funciona muy bien. Y todos los días lo practico y uno se da cuenta que cada vez que uno va a hacer hipnosis es como si fuera la primera vez de la vida. Esa persona no sabe, yo voy a ver cómo le hago, cómo le entro, cómo lo logro. Hay personas que me han dicho, a mí nadie ha podido hipnotizarme, nadie me garantiza que me puede hipnotizar y usted me puede hipnotizar. Y yo le digo, yo sí. ¿Cuándo? Siempre. Y se vuelve como un reto, nada más que no va a ser ahorita, cuando yo decida. ¿Por qué? Porque yo le tengo que quitar el control a la persona. El control lo voy a tener yo. Y entonces hay técnicas que algunos compañeros de aquí las conocen muy bien, que se llaman técnicas de engaño. Por ejemplo, me gusta porque es que hay gente que se siente que tiene un poder mental muy grande. Y yo le digo, pero es que todos tenemos poder mental. El que crea que tiene mucho, bueno, pues allá es su idea. Entonces uso técnicas de engaño. Por ejemplo, lo engaño con una mano y lo hipnotizo con la otra. ¿No? O le engaño que no lo voy a hipnotizar, nada más lo voy a relajar. Y lo relajo y lo profundizo y ya entró. O sea que aquí no hay de que no se puede. Claro que se puede. Muy bien, pues estoy abierto a preguntas breves y a la comprensión de ustedes y les agradezco
Mucho su paciencia. Al contrario. Muchas gracias. Saludos, Gracias. saludos. Quisiera saber si usted me escucha. Así escucho. Ya, yo quisiera, en el punto, ¿usted es psicólogo, psiquiatra o hipnoterapeuta? ¿Qué procedencia tiene? Bueno, yo empecé primero como hipnotista. Ok. Primero aprendí a hipnotizar. Después ya me dediqué a estudiar. Estudié algo de psicología, pero ya no con intenciones de hacer maestría ni nada, porque estudié administración pública, también estudié relaciones comerciales, todas esas a nivel licenciatura. Pero yo me he dedicado a la profundización No, de la hipnosis. lo hago con el afán solo de hacer un pequeño énfasis en la introducción suya, porque quisiera que usted si es tan amable, me demuestre una escena, ¿sí? Hablando de la psicoterapia, ¿cómo usted iniciaría una conducta con alguien que, a pesar de haber ido a su consulta, no quiere hablar? Me gustaría ver los términos de imaginación para decirle a la persona, imagínate que tal cosa, qué conclusión tendría o qué problemas plantearía. O sea, Bueno, sería la una introducción persona para estuvo crear conmigo y qué problema tiene esa persona. y no le El quiere que hablar. no quiere hablar, el motivo. Exacto, dice, no tengo ninguno. No. Entonces, ¿cuál sería su introducción ahí? Bueno, En base a su experiencia. yo primero hago lo que todos los buenos psicólogos hacen primero, rapport. Ok. Entonces, me gano su confianza, puedo jugar, puedo comentar, crear un ambiente muy favorable. Cuando yo he creado un ambiente favorable, entonces, y le hago la inducción sabiendo cuál es la problemática de la persona, entonces voy a usar la sugestión como herramienta. Por ejemplo, una persona no quiere hablar porque tiene bajo nivel de comunicación, entonces voy a poner una motivación muy fuerte en el inconsciente para que quiera hablar. Y en trance hipnótico hago que me diga cosas. Por ejemplo, le digo, dígame la canción ranchera que más le gusta. Y me dice tal canción. Ah, bueno, ya me contestó. Empieza. Ahora dígame, ¿qué playa le gusta mucho? Y hago preguntas breves, sencillas, de cosas donde voy a desmontar a la persona. Lo puedo ir haciendo en trance hipnótico y después lo programo poshipnóticamente para que sea su nueva manera de sus ganas de hablar, sus ganas de participar, sus ganas de opinar, sus ganas de aclarar, de decir. No, pero mi ejemplo radica en que usted inicia la sesión con una persona que no quiere hablar. Es decir, se supone que tenemos que hacer un pre-talk, se supone que debemos alimentarnos de algún problema. Digamos que en el supuesto caso, la escena que le estoy planteando es que a una persona va por curiosidad nomás, pero usted como hombre sabio de la materia ve que la persona tiene cierta tendencia a tener una especie de problema. Entonces comienza a hablar y le dice, ¿tienes algún problema? ¿Te duele algo? No. ¿Pero por qué no eres comunicativa? Sí, siempre soy así, soy una persona que no habla, soy una persona... Ya, pero por más que indagas, ¿cuál sería la técnica que usted aplicaría para... Sí, yo he atendido esos casos. Mire, hay algo que tal vez a algunos no les parezca muy bien. En hipnosis, en hipnoterapia, no debe uno forzar nada, nunca. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Porque yo he atendido casos de esto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te preocupa? Nada. Todo bien. Y veo que tiene trastorno de personalidad al límite, porque lo estoy observando, pero no me quiere dar la información. No importa. Yo tengo la información, ya lo estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? No me quiere dar información, no la necesito. Yo ya me di cuenta de la problemática inicial de la persona. No quiere hablar, no da información, no importa. Entonces yo trato de llevarlo por otro camino donde la voy a hipnotizar. Empiezo a platicar, él no habla, yo hablo. Y entonces, y yo lo voy llevando un caminito donde ya no le hago preguntas porque ya me di cuenta que no quiere dar información. Entonces yo llevo la batuta y empiezo a crear un ambiente hipnoidal
un ambiente donde no se va a dar cuenta que ya estoy haciendo una inducción, me voy ganando su confianza, me voy acercando y a medio metro ya ahí entra mi energía, mi actitud, empiezo a dominar. Y entonces lo que empiezo a decir, claro, suavemente y que no se vea la prepotencia ni nada, pero voy creando condiciones para meterla a trance hipnótico a esa persona. La meto a trance hipnótico y ya en trance hipnótico lo que yo creo que le conviene lo voy programando. Y aunque la persona no me lo haya pedido, pero ustedes se van a dar cuenta que en la vida los seres humanos tenemos cosas que son comunes. Por ejemplo, todos necesitamos estar relajados, todos necesitamos estar en una actitud positiva, todos necesitamos estar optimistas, porque así nos va mejor en el día a día. Todos necesitamos organizarnos. Entonces, si esa persona no me da la información, yo ya sé que necesita toda. Y cuando la persona actúa así, yo puedo observar ademanes y forma de vestir y todo, donde descubro que tiene un trastorno de personalidad al límite y empiezo a trabajar ese tema. Por eso es importante que nosotros seamos muy conocedores en qué consisten los trastornos, los frecuentes. Primero, empezar por los frecuentes y después ya irse con los muy complicados. Pero a un principiante le dice, atiende a un paciente, trastorno de personalidad límite, y ¿what? ¿Y eso qué significa? No sabe. No vas a ver. Pero, por ejemplo, es más fácil el patrón de sueño, quitar el insomnio, etcétera. Bueno. Okay, una consulta. Disculpen, chicos, iba a preguntar a nuestra compañera. Jesús Sánchez, se escucha un bullicio de fondo. ¿Se podría apagar el micrófono y hablar cuando quiera preguntar? Sería genial, por favor. Lorena Cañas pregunta, Sí. hace un tiempito, preguntó, ¿se puede...? ¿Es usted la que quería preguntar? Sí, yo quería preguntar que la verdad es que si han tenido experiencia o es factible hipnotizar a un familiar, por ejemplo, a los hijos. Porque... Claro que sí. Es más, las mamás son las grandes hipnotizadoras desde que el niño nace. En cuanto nace el niño y llora, ¡pum!, lo tranquilizan dándole el pecho. Ya ahí hicieron la primera inducción, le dan el pecho, lo están alimentando y al mismo tiempo lo duermen. Y entonces yo les enseño técnicas a las mamás, cómo programar la mente de su hijo ya dormido, que se puede invadir el sueño fisiológico. Eso es algo que yo no oigo que la gente comente y yo lo sé, la técnica que se llama invadir el sueño fisiológico. Hay una técnica para entrar al sueño que sea el sueño normal, cómo puedo programar a la persona. Entonces, se me olvidó la pregunta, recuerden. Sí, pero yo digo, como en terapia misma, por ejemplo, sí, claro. Yo he ido a mi hija a hacerle terapia y no, como que se ríe, no logra relajarse, como que no conecta. Bueno, usted puede usar una técnica. Las mamás tienen la autoridad. Entonces haga una lista de los problemas urgentes que se tienen que resolver con su hija, que no sean graves, que no sean como para llevarla al psicólogo, no, que sea de la problemática diaria de obediencia, de orden, de esto, del otro. Entonces usted le puede decir, yo quisiera, hija, que tú que me quieres tanto, hagas esto. ¿Lo vas a hacer? Sí, mamá, perfecto, ya resolví. Hago una pregunta, pero al mismo tiempo estoy dando una orden. Son ejemplos, ¿no?, que se ocurren de todo. Que usted tenga siempre bien claro cuál es la lista de los temas más convenientes y usted lo haga. Y también puede usar técnicas de engaño. ¿Cuál es técnica de engaño? Fíjate que vamos a hacer un ejercicio para quitarnos el cansancio. Y ven, nos vamos a acostar todos aquí y yo voy a ir dirigiendo. Nos vamos a quitar el cansancio, el estrés, el nerviosismo. Todo lo vamos a hacer. Nos acostamos aquí. Vamos a cerrar los ojos
y empezamos a respirar. Eso de cerrar los ojos y respirar es una verdadera maravilla, porque es como empezar ya un trance hipnótico. Y aprender líneas, hipnotizar es bien fácil. Yo hace muchos años, cuando una de mis hijas tenía 5 años, le dije, quiero que tú me hipnotices. Sí, papá. A ver, y ya le dije esto y esto, me vas a ir diciendo. Y como ella lo oía y estaba familiarizada, y que me va hipnotizando a mí, yo tenía ya grande, y ella tenía 5 años, ella tiene 30 y tantos ahora. Y me hipnotizó. ¿Y qué creen que hizo? Lo primero que hizo fue despertarme enseguida. Yo le dije, me hubiera dejado ahí aprovechar el viaje. ¿Se puede entre familias? Sí se puede. Se debe, muchas gracias. Sí se debe. Lorena, mucho gusto. Y Juan, una pregunta, doctor. Pepe, mande, sí, dígame. Una pregunta. Lo que usted estaba hablando sobre las terapias, normalmente para un cambio efectivo, ¿solo es una sesión o cuántas se recomienda o es de acuerdo al caso? De acuerdo al caso, de acuerdo a la problemática. Es muy complicado hablar de casos ya clínicos fuertes, por ejemplo, de psicosis, de esquizofrenia y eso. Esos terrenos hay que dejárselos mejor al psiquiatra que lo usen con pastillas. Aunque yo atiendo porque en el fondo el psiquiatra y el psicólogo o el hipnoterapeuta deben trabajar de la mano. Uno trabaja un aspecto y otro trabaja el otro. Los efectos pueden ser de una sesión, sí es cierto. En una sesión una persona puede recuperar el patrón de sueño, sí puede. Pero otra persona necesita 10, pues 10, dependiendo de la ansiedad, del estrés, de la inseguridad, de los miedos, las creencias limitantes y todo eso. Pero eso con la experiencia va uno estableciendo número de sesiones. No todos los pacientes se atienden con el mismo número. Claro que hay casos que conviene hacer una estrategia amplia, porque estamos tratando de cambiarle la vida a una persona, que mejore su vida y que ya no recaiga. Entonces, si hacemos una estrategia amplia, pues estamos asegurando el éxito, porque todo está que uno aprenda a provocar el efecto que se llama metanoia, y ya entonces, ahora sí, este asunto ya funciona muy bien. Gracias, Juan, doctor. de nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí está Pepe. El doctor Díaz Zamudio, es un hipnotizador extraordinario. Él es médico. Yo quiero hacer un comercial para el doctor José Díaz Zamudio, que está ahí en cuadro, ahí lo vi. Él es el médico y su tesis para graduarse de médico la hizo con la hipnosis aplicada a la terapéutica. Y a mí me maravilló y tuve el gusto que me regaló un ejemplar de su tesis. Y yo le he aprendido mucho a él. Es extraordinariamente bueno. ¿Por qué? Porque si es médico, él va a aplicar la hipnosis en función de su ser médico. Ahí está Maru Blandín, es psicóloga, va a aplicar la hipnosis en función de la psicología clínica que ella maneja. Entonces, cada uno la va aplicando. Por ahí hay uno que es comerciante, va a aplicar el lenguaje hipnótico, va a aplicar las estrategias de motivación, etcétera. Entonces, la hipnosis va a servir para irse aplicando. Pero ahí está la mamá. La mamá, su problemática son sus hijos. Bueno, pues hacia sus hijos lo aplica. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pepe? Doctor Sí. Díaz Zamudio, que Sí, tengo sí, el orgullo, el honor de ser su amigo. Aunque vive en otra ciudad, pero nos vemos frecuentemente y él asistió al Congreso Internacional de Hipnosis y participó, y él hizo una grabación que, si Juan me lo permite, esta grabación, Pepe, se las vamos a compartir a los que asistieron hoy, porque tú hiciste una extraordinaria explicación
impresionante de lo que es desde el punto de vista de la medicina Anatomía y alopática, sus funciones y su qué es y para qué sirve, cómo funciona. Está muy interesante. Entonces le estoy ofreciendo, porque platiqué con Juan, nuestro amigo argentino, de una técnica de poner ese video ahí para que ustedes lo puedan tener. Es una joya y ahí está presente el doctor Díaz Zamudio, que lo elaboró, y pues yo tengo el orgullo de decir, él se refiere a mí por lo del Congreso, pero yo me refiero a él por lo que dijo ahí. Está muy fuerte, muy bonito, muy importante. El sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro compuesta por varias estructuras interconectadas anatómica y funcionalmente que participan en el procesamiento emocional. Muchas de estas regiones se encuentran inmensas en el interior de nuestro cerebro, lo que se conoce como estructuras subcorticales, debajo de la corteza cerebral, aunque hay algunas áreas del sistema límbico que pertenecen a la corteza cerebral, como la corteza orbifrontal o el hipocampo. La misión del sistema límbico es controlar aquellos aspectos relacionados con la preservación de uno mismo y la supervivencia de la especie. Por ejemplo, las respuestas emocionales, la motivación, el nivel de activación e incluso algunos tipos de memoria. Componentes del sistema límbico y sus funciones. Curiosamente, no existe un acuerdo universal sobre las estructuras concretas que forman el sistema límbico. Las más comúnmente aceptadas son: corteza límbica. Se sitúa alrededor del cuerpo calloso y es una de las zonas de transición, ya que se intercambia información entre la neocorteza y estructuras subcorticales del sistema límbico. Es un área de asociación, es decir, la que integra información de varios tipos y la reúne para darle un significado. Así podemos dar una interpretación a algo que nos ha ocurrido y clasificarlo como agradable, desagradable, doloroso o placentero. Hipocampo. Se sitúa en la parte media del lóbulo temporal y se comunica con la corteza cerebral, el hipotálamo, el área septal, la amígdala, gracias a sus múltiples conexiones. Su tarea más destacada es consolidar el aprendizaje y la memoria. El hipocampo se encarga de introducir en nuestro almacén de memoria a largo plazo aquello que aprendemos. De hecho, cuando hay una lesión en esta estructura, no eres capaz de aprender ninguna cosa nueva, quedando intactos tus recuerdos del pasado. Esto se denomina amnesia anterógrada. ¿Por qué no se alteran los recuerdos más antiguos? Pues porque se almacenan en otros lugares de la corteza cerebral, que si no se lesionan, los recuerdos siguen estando allí. El hipocampo también se activa en la recuperación de recuerdos. De esa forma, cuando reconocemos algo, como un lugar o un camino, se lo debemos a esta parte, a esta estructura. De hecho, es esencial para nuestra orientación espacial y para identificar las pistas del entorno que son conocidas para nosotros. Hipotálamo. El hipotálamo, una importante estructura que se localiza en la parte inferior del tálamo, en el interior de los tactos ópticos. Una de sus funciones más destacadas es controlar que el funcionamiento de nuestro organismo se mantenga en equilibrio. Tiene muchas conexiones con áreas muy diversas del cerebro: lóbulos frontales, tronco cerebral, médula espinal, hipocampo, amígdala, etc. Posee sensores que provienen de la mayor parte de nuestro cuerpo: sistema olfativo, retinas, vísceras, además de ser capaz de captar la temperatura, los niveles de glucosa y de sodio, niveles hormonales, etc. La amígdala. Esta es una de las estructuras del sistema nervioso más estudiadas y más directamente vinculada con las emociones. Tiene forma de almendra y se compone de dos núcleos, cada uno situado en el interior del lóbulo temporal. Por un lado, parece que las hormonas del estrés que se liberan cuando tenemos una vivencia emocional importante hace que se consoliden los recuerdos afectivos, y todo ese proceso lo realiza la amígdala. Además, esta área cerebral interviene en el reconocimiento de expresiones emocionales faciales. Es un proceso que, aunque no lo parezca, se realiza de manera breve, automática e incluso inconsciente. Esto es muy importante para una interacción social adecuada.
Otra función esencial de la amígdala es poder procesar el miedo al condicionamiento conductual, es decir, aprender que un estímulo o un entorno está asociado a un peligro, por lo que nuestro organismo debe prepararse para defenderse. El área septal se sitúa justo encima de la comisura anterior y posee numerosas conexiones con el hipocampo, el hipotálamo y otras áreas. Parece que se encarga de inhibir el sistema límbico y el nivel de alerta cuando sea sobrecargado por alguna falsa alarma. Gracias a esta regulación, el individuo será capaz de mantener su atención y su memoria, y estará listo para responder correctamente a las demandas del entorno. Es decir, controla los estados de activación extremos que serían contraproducentes para nosotros. Los núcleos septales, además, tienen una función integradora de aspectos emocionales, motivacionales, de alerta, de memoria y sensaciones placenteras como excitación sexual. Más áreas asociadas al sistema límbico. Área tegmental ventral. Se sitúa en el tronco cerebral y presenta vías dopaminérgicas, de dopamina, que son las encargadas de las sensaciones agradables. Si se sufre una lesión en esta área, los sujetos tendrán dificultades para sentir placer y tratarán de buscarlo a través de conductas adictivas, drogas, comidas, juegos de azar. En cambio, si se estimulan áreas mediales del área tegmental, los sujetos indican que se sienten alerta pero irritables. Corteza insular. Se localiza dentro de la cisura de Silvio y tradicionalmente parece que tiene un importante papel en el procesamiento e interpretación del dolor, sobre todo su área anterior. Además, procesa aspectos subjetivos de emociones primarias como el amor, el odio, el miedo, el enfado, la alegría y la tristeza. Se puede decir que da sentido a los cambios del organismo, haciendo consciente a la persona de que tiene hambre o que quiere volver a consumir cierta droga. Corteza orbitofrontal. Tiene conexiones con áreas del sistema límbico como la amígdala, encargándose así de codificar datos sobre señales sociales y planifica estas interacciones con los demás. Parece que participa en nuestra capacidad para averiguar la intención de los demás por su mirada, gestos y lenguaje. Sin embargo, no se puede negar su influencia en el procesamiento emocional y en la valoración de recompensas y castigos. Se ha demostrado que una lesión en esta área provoca desinhibición, como hipersexualidad, habla soez, chistes pueriles, falta de control de impulsos con las drogas, adicciones, así como problemas de empatizar con los demás. Ganglios basales. Compuesto por núcleos de accumbens, núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra, principalmente están involucrados en el control motor. Partes como el núcleo de accumbens son fundamentales en las conductas adictivas, ya que aquí se encuentran los circuitos de recompensa del cerebro y las sensaciones de placer. Por otro lado, también se encargan de la agresión, la ira y el miedo.